matrimonios ya no dicen hasta que la muerte nos separe, sino algunos dicen hasta que las deudas nos separen, ¿no? Porque ese es uno Bueno, de los motivos principales de separación. La mala administración, el mal uso de las tarjetas de crédito, donde la mujer en un rapto de emoción dice, hoy le reviento, es la palabra que usa, ¿no? Le no me ha reviento la pasado, no, tarjeta. no me No, no, identifico con no, eso. pero digo, Pero lo que se escucha puede en la ser. sociedad, ¿no? Y entonces ahí empiezan a adquirir deudas comprando cosas innecesarias y eso es el detonante de un conflicto en el matrimonio que muchas veces termina en separación, el padecimiento de los hijos y todo eso. La conducta también Ah, de sea hombre o mujer, ¿no? El tema de la infidelidad. y ese es moneda corriente, porque el que no es infiel casi que como que es una normal, así le hacen sentir en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos el riesgo de estas clases de predicadores. No sé si hablamos del mismo, pero lo que es cierto es que no son enseñadores de la Biblia, sino que son manipuladores psicológicos. Porque Alimentan a también la son gente con psicólogos. emociones, Estamos hablando, claro. me parece, de la misma persona. Sí, pero no, hay mucho porque es todo una categoría a nivel mundial eso, porque la Biblia fue desplazada de los púlpitos y está toda esta gente que apunta al bienestar emocional. Cuando la gente sale del lugar de reunión, da vuelta a la esquina y ya se desinfló porque las emociones son pasajeras y por eso esas instituciones hacen cultos todos los días porque tienen que alimentar a su gente emocionalmente todos los días. Y lo que nosotros necesitamos en realidad es una enseñanza del Espíritu Santo de Dios que nos vaya marcando. Como diríamos antes, nos marca fuego esa enseñanza, ya la incorporamos y no nos desprendemos de eso. Y todo lo que Dios hace a través del Espíritu Santo, eso tiene un enorme valor positivo en nuestro andar por esta vida, ¿no? Entonces, yo no quiero escuchar un gurú, un manipulador psicológico, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos definimos en las conferencias y todo, somos un grupo de millones y millones en el mundo, ¿no? Nosotros nos definimos como predicadores de sendas antiguas. Nosotros no hemos abrazado nada del modernismo. Aún la música es utilizada en las iglesias como un elemento psicológico para crear ambientes, una música suave de órgano o de piano, para invitarla a venir al frente y que usted ahí empiece a llorar y todo eso, y los Es una puesta predicadores... en escena. Es una puesta en escena porque los predicadores son más como poetas, ¿no? Le hablan cosas, palabras edulcoradas que están llenas de muerte, porque son palabras huecas, suenan bonitas al oído, pero caen vacías en el alma, no tienen contenido. Entonces, nosotros nos definimos como predicadores de sendas antiguas. Había un predicador hebreo, es uno de los libros más grandes de la Biblia, se llama Jeremías, y la gente le llamaba el profeta llorón. Y es más, muchos teólogos piensan que ese título se lo ganó porque era un hombre flojo, sin embargo, él lloraba por el pecado de su pueblo, porque el pueblo no quería escuchar el mensaje de Dios que él traía y le esperaban 70 años de cautiverio en Babilonia. Eso no solo está en la Biblia, se lo puede ver en los documentos de historia, cuando Israel fue 70 años cautivo de los babilonios. Primero fueron los asirios, después los babilonios, y eso fue bajo el reinado del rey Nabucodonosor. O sea, le doy los nombres porque no solo en la Biblia, sino en la historia. Están. Y sí, la gente no escuchó a este hombre, pero la gente escuchó a los sacerdotes, porque los sacerdotes le hablaban paz, ¿no? Le mentían al pueblo, le daban un mensaje engañoso. Es exactamente lo que se escucha hoy, eso de levantar la autoestima. Cuando yo voy a escuchar un mensaje de la Biblia, yo quiero que la Biblia me apunte al corazón, porque la Biblia dice que mi corazón es maligno y perverso. Yo no soy una joyita delante de Dios, dice Dios que soy maligno y perverso. El que lee su Biblia tiene que leer Jeremías 17, 5 y 9. ¿verdad? Entonces ese mismo capítulo 17 dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y sí, El él lo ha hombre, dicho. el hombre es cambiante. Yo nunca voy a confiar en un hombre porque el hombre a veces depende de su situación emocional, de su estado de ánimo, ¿no? Es lo que me pasa cuando subo un avión, digo, ¿qué será que el piloto se peleó con la esposa, la engañó a la esposa? No sé quién es el que maneja. El que conduce el avión, y me subo y digo, bueno, Dios, y ahí está. ¿Cómo? Pero podemos, a ver, uno cómo confía en una religión. Bueno, Porque no en una ¿cómo religión. identificamos que a veces que la mentira o la intención de aquel predicador, pastor, que pueda estar, obviamente, viendo unas intenciones no, digamos, limpias, de alguna forma decirlo? Claro.
Bueno, tenemos un profeta en la Biblia que se llamaba Oseas. Y en el capítulo 4, verso 6, aunque pueda resultar como que los mareo con texto, pero yo quiero que el oyente sepa que estoy hablando cosas que están en la Biblia, no son ideas propias. Yo me estoy marcando igualmente cada uno de los capítulos, llego a casa. No, yo después se Reina los paso, Valera, no hay problema. ¿no? Reina Valera, 1960 tiene que asegurarse. Porque Asegúrense porque es otra cosa. Porque hay otras versiones de la Reina Valera que son aguadas, no representan la verdadera palabra de Dios. ¿En qué cambia el tema de en Reina Valera? ¿Puede explicar ese tema? Porque Sí. muchos dicen la sintaxis es diferente. Bueno, pero le termino de explicar eso sobre Oseas. Dice él, capítulo 4, verso 6, él dice estas palabras, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que mucha gente, muchas ovejas son víctimas de los pastores, porque le falta conocimiento. Porque yo tengo que el deber de estar sentado en una congregación y ver que lo que ese hombre está diciendo está todo escrito ahí, es exactamente igual. Porque ese hombre, yo no vine a escuchar una idea política, no vine a escuchar una idea religiosa, yo vine a escuchar palabra de Dios. Yo quiero que me hable de la palabra de Dios, porque si él es el varón de Dios, yo quiero que me hable la palabra de Dios. Yo no quiero oír que me diga yo pienso, yo creo. Yo quiero que me diga lo que Dios dice sobre cada asunto. ¿Qué piensa usted de...? Bueno, nos estamos yendo un poquito No, pero vamos a eso de la sintaxis y después vamos. Mire que yo tengo eso. tiempo. Es importante eso porque es una forma de decir diferente y cambia totalmente la idea del capítulo o del versículo. Sí. Bueno, como le dije así, abuelo de pájaro, la primera versión de la Biblia en el idioma español la tenemos desde el año 1569, revisada en el 1602. Esta fue escrita, esa Biblia llevó 20 años de traducirla y 9 años de corrección. Cuando usted me habló de Reina Valera, se llamaba Casiodoro de Reina y el otro es Cipriano Valera. Estos eran dos monjes españoles de la religión romana y ellos entendieron que esa religión no reflejaba lo que la Biblia dice. Entonces salen de sus monasterios y empiezan a ser perseguidos y se ven obligados a refugiarse en Inglaterra, donde había cierta libertad religiosa. Ahí es donde comienzan a hacer ese trabajo de casi 30 años de traducir la Biblia al español, ¿no? Ahora, la segunda versión de la Biblia salió en el año 1909. La primera versión que ellos hicieron se llamaba la Biblia del oso, es el nombre que tiene, porque en la tapa tenía la figura de un oso comiendo miel, ¿no? Y la Biblia, claro que es dulce al alma humana, ¿no? Y en el 1909 se hizo una revisión más y después en el año 1960. El de 1909 tiene un español o un castellano antiguo. Entonces, pero igual todo entiende porque dice vosotros supiste y cosas así. Yo entiendo bien todo lo que quiere decir. Pero hasta el 1960 hubo una corrección bajo muchas críticas, pero esa Biblia del 60 todavía representa la palabra de Dios. Después hubo otras del 95 y ya le empezaron a sacar. Y es más, se la puede bajar a través del Play Store también, sí, la Reina Valera, sí, de 1960. pero trate de asegurarse que sea 1909 o 1960. Okay. Porque para conseguir una del 1569 precisa mucha plata. No, seguro, seguro. No, para aquellos que por ahí no pueden, están por ahí muy modernos, sí lo pueden bajar a través de las aplicaciones, es gratuito, es gratuito. Así que de este modo nos llega a nosotros la Biblia en español. Ahora, esa Biblia, Casiodoro, de Reina y Cipriano Valera, tomaron los manuscritos que se llamaban el texto receptus. Ese quiere decir el texto recibido, ¿no? Y había otras versiones más antiguas, como el sinaítico, el vaticano, pero todas esas eran versiones incompletas de la Biblia, no estaba. Por ejemplo, a Génesis tiene 50 capítulos, bueno, saltaba del 1 al 39, no había nada, ¿no? Pero el texto receptus es la versión confiable, ¿no? Y bueno, después hay toda una historia de cómo llega la Biblia de ese cautiverio de Babilonia, cuando se terminan los 70 años de esclavitud. A aquellos que más o menos tocan un poquito de oído, ahí estaba el profeta Daniel como uno de los líderes y todo eso. Y cuando regresan a Israel, que se cumplen los años de castigo, ¿y sabe por qué fueron 70 años esclavos ahí? Porque Dios había dicho que ellos trabajaran la tierra durante 6 años y al séptimo le hicieran descansar. Eso es ley hasta el día de hoy, es eso.
Y entonces el pueblo se negó por 70 años y Dios le dio un año de castigo, de cautiverio por cada año que no respetaron, darle descanso a la tierra. Dios mío. Y cuando regresan de ahí, entonces se forma lo que se llama la Septuaginta. Se traduce del hebreo al griego, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y entonces ahí por primera vez surgen lo que hoy conocemos como el nombre de sinagogas, ¿no? Y ahí se forma un concilio de ancianos, de 70 ancianos que llamaba el Sanedrín. Ellos fueron los que juzgaron a Jesús, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí viene toda la historia. Ellos ya están más cerca en el tiempo, estamos a 2000 años nomás de eso. Terrible. Bueno, Héctor Catani en la radio, contentos de tenerlo acá y de hablar de esta cuestión, del predicar, de encaminarse en esta cuestión. Acá una pregunta, dice Iván, hablando de lo que hablamos de este tema de los pastores, del aprovechamiento que a veces utilizan, hacen, dice, ¿de qué viven los pastores? Siempre me pregunté, dice, ¿no? ¿Quién los paga a ellos? ¿No? Pregunta Iván, creo que una vez lo charlamos también esto, sí, Héctor. Bueno, muchos, bueno, hablemos del modo correcto. La Biblia enseña que aquel que vive del Evangelio, que predica del Evangelio, que viva del Evangelio. Ese es un principio bíblico. Pero el apóstol Pablo, quien dijo esas cosas, él optó por no ser sostenido por las iglesias, sino que se sostuvo con su oficio de hacer tiendas, carpas, ¿no? Entonces como que él renunció a ese derecho que la Biblia le da, ¿no? Claro. Lo mismo ha pasado conmigo. Yo siempre trabajé en empresas y todo. Yo nunca he dependido de iglesias y todo eso. De los diezmos. Claro, incluso por ejemplo, para que tenga una idea cómo yo me he manejado toda mi vida, me invitan, bueno, pasó en Los Ángeles o Nueva York, me invitan y yo digo, sí voy tal fecha y yo me pago el pasaje y todo, ¿no? Pero después, sin que yo exija nada a los que me invitan, ni hotel, ni ninguna cosa. Yo, así como él me invita a la radio, yo le digo, sí voy, ¿no? Y vengo y no le digo, tienes que pagar. Calculo que le mandaste la limusina, ¿no? Claro, le digo, no me tiene que pagar el taxi ni nada, yo voy porque se supone que el hombre de Dios tiene que ofrecer un servicio de amor. Y ¿no? y el micrófono es el cuarto poder siempre. Claro, siempre. Entonces siempre Dios, David, que fue rey en Israel, él dijo estas palabras en el libro de los Salmos. Él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que él nos está enseñando, que aquel que tiene una confianza en Dios, Dios se encarga de sostenerlo. Lo voy a llevar al plano personal. Yo trabajé 16 años en una empresa donde ganaba en dólares, y cuando le dije a los dueños, la segunda parte era aquí bien cerquita, en la calle Pergamino. Ah, caminando. Muy cerquita llegamos. de acá, sí. Y me ofrecían arriba de los $3.000, y yo le dije, los dueños uno era un año menor que yo, estoy hablando del año 1996. Y en aquel tiempo era un peso argentino, un dólar. Pues un dólar. Y entonces yo le dije, como jugábamos al fútbol juntos y todo, había otra relación aparte de patrón y empleado, ¿no? Y yo le dije, pero yo no estoy por dinero acá, yo lo que necesito no es plata, sino tiempo para servir a Dios. Entonces allí me puse a vender juegos de living, sofá cama, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y le he vendido a artistas famosos, después otro día le cuento de eso. Entonces después me pude largar solo y empecé a construir mi propia empresa, empecé a viajar a Entre Ríos, todos esos lugares, y cuando ya me estaba haciendo fuerte en lo económico, yo vendía durante 10 días y me viajaba una semana a dar conferencias. Entonces yo me pagaba todo, iba a Córdoba, a Jujuy lo conozco como la palma de esta mano, todo, de extremo a extremo. Y Salta y Tucumán, y fundé seminarios y todo ese tipo de cosas. Y entonces todo yo me sostenía, pero el 22 de enero del 2001, estando en la ciudad de Lozano, es un pueblo de las afueras de San Salvador de Jujuy, me alcanzó un rayo, ¿no? Y me hizo volar en el aire, y entonces decidí al regresar a Buenos Aires que yo iba a dejar toda mi empresa, mis negocios, y me iba a dedicar enteramente a la obra de Dios. Hablé con mi familia y les dije que yo no tenía ninguna promesa de ninguna iglesia, de nadie que me vaya a sostener, entonces yo iba a hacer una vida por fe.
Mi pacto con Dios fue que yo le iba a servir y Él me tenía que sostener. Y Dios cumple y yo le estoy cumpliendo. Entonces, mire que ya estoy arriba de los 100 kilos, así que está cumpliendo muy bien Dios. Y yo tengo que seguir fiel y cumplir con Él también, ¿no? Y hoy en día yo empiezo cada mes con 0 pesos, ¿no? Y no me falta nada, no me sobra nada tampoco, ¿no? Ese es el estilo de vida por fe. Ese es el estilo de vida por fe. Es algo muy impresionante, digo, ¿no? O sea, encontrar este tipo de personas, y por eso es lo que yo valoro mucho, lo que nos enseña acá, y a los oyentes también, quienes les despierta muchas dudas, ¿no? O sea, empiezo con 0 pesos. Creo que el peor momento es cuando no tienes un peso para termine el mes y pagas todo, no sé qué sé yo, el alquiler, la comida y todo. Sí. Y no empezás con nada. ¿Y cómo hago entonces? Sí. ¿Cuál es el secreto de la fe? Es que esa es la fe. Esa es la fe. Eso es la fe. Ahora, déjeme completarle esta idea. Hay muchos... le quiero hacer una corrección nomás en esto, Richard. Sí. No es que soy raro, somos muchísimos, pero miles y miles. Lo que pasa es que todos son anónimos. El 99% de los predicadores que viven como yo y que sirven al Señor como yo jamás se pondrían frente a un micrófono. Son gente que sirven de un modo anónimo en la sociedad, pero hacen un trabajo maravilloso, ¿no? O sea, no se exponen, ¿no? Porque muchos de los que llegaron a exponerse a cámaras y todo, después la vanidad les arruinó su buen trabajo, ¿no? Porque dentro del pastorado también hay vanidad y a veces hay competencias y cosas así. A veces la gente saca los ojos de Jesús y quiere oír la aprobación del mundo. De pastor, yo he estado en cientos de conferencias, imagínense, no es una forma exagerada, de verdad he estado en cientos de conferencias. Y le cuento un caso en Nicaragua, por ejemplo. En esa iglesia donde fuimos, en la publicidad que ellos tenían, mi foto estaba primero del lado izquierdo, ¿no? Y después había uno de Costa Rica y había uno que venía de Estados Unidos. Y estos se quejaron porque dice, ¿cómo alguien latino podía estar más arriba en la publicidad que un norteamericano? Y después cuando yo supe eso, le dije a la gente, como yo volví otros años al lugar, le dije, a mí póngame allá abajo, ni me pongas, y yo no necesito aparecer. Yo vengo para servir, no para figurar, ¿no? Y entonces a veces hay muchos celos también en la clase pastoral, muchas competencias, a gente que compite, cuánta gente tiene, cuánto ingreso económico tiene, y en fin. Y hay muchos que después terminan montados en el egoísmo y Dios ya no los usa. Hay 2 clases de personas que Dios nos usa, a los flojos y a los vanidosos. Entonces cuando... ¿Le ha ocurrido, perdón que lo interrumpa, porque yo sí fui testigo, iba a una iglesia en Parque Patricios y lamentablemente se desvirtuó el pastor que fue en ese momento, a quien le tengo mucho respeto, ha sido una persona que he oído muchísimo, me ha ayudado a valorar ciertas cosas familiares, ¿no? Siempre uno tiene que escuchar a una persona, siempre hay que escuchar. Nos ha guiado como familia, ¿no? Al papá de mi nena y a mí en su momento. Cada uno ha tomado hoy por hoy su camino, pero me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a escuchar, ¿no? Y siempre con la palabra de Dios. Pero por cosas de la vida, bueno, él se separó del camino de Dios y lamentablemente, bueno, para mí, ¿no? Por ahí lo tomo muy personal, pero está saliendo con... tiene una pareja que ha sido una persona como yo, que ha sido a la iglesia. Bueno, eso es ¿Qué es lo que pasa? Porque no es lo único, ¿no? Está lo del Pastor Jiménez, un montón de nombres que podemos... Bueno. Esto que me tocó muy de cerca me sorprendió. No. Sí, eso, por ejemplo, cuando usted estudia acerca del pastorado, después quiero contarle ahí una historia del punto anterior que me parece importante. Pero cuando usted estudia sobre el pastorado, hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos que llamaba Timoteo. En realidad le escribió 2 cartas que están en la Biblia. Y en la primera carta, en el capítulo 3, de versículo 1 a 9, da todos los requisitos para un pastor. Hay un concepto muy equivocado en la sociedad. Piensan que el pastorado es un título y el pastorado es un oficio. Le voy a definir de otro modo. El pastorado es un don dado por Dios. No es un título que usted consigue en la universidad teológica. Sí.
y si Dios no le dio ese don, usted va a llevar un rebaño a la tragedia, porque no es pastor, ¿no? Puede hablar bien, puede todo eso. Ahora, dentro de los requisitos del pastorado, que usted es la prueba que tiene para saber si esa persona tiene el don, no es el don pirulero de que se cantaba, ¿no? El don bíblico, ¿no? El don pirulero, cada cual. Es una canción aquí en la Argentina. Claro, antiquísima. Sí. Entonces, hay una serie de requisitos que se dividen en 3 grupos: morales, sociales y espirituales. Solamente le voy a mencionar algo porque si no vamos a precisar mucho tiempo. El primer requisito que dice que el pastor tiene que ser una persona irreprensible. En el idioma griego, como le dije, esa palabra, por ejemplo, una taza, ¿no? Que tiene una asa, ¿no? Entonces, ¿de dónde se agarra para tomar el té o el café? De la asa. De la asa. Pero si no tiene la asa, usted la puede agarrar de cualquier lado. Sí. Esa es la palabra irreprensible, que no tengan de dónde agarrarlo. O sea que el pastor tiene que tener ese requisito. ¿Sabe cuál es el segundo requisito? Marido de una sola mujer, ¿no? Entonces, no, pero aquel fracasó, marido de una sola mujer. Tercer requisito, no dado al vino. Ahí ya quedan muchos eliminados en la carrera. Sí. Bueno, puede ser pastor, ya quedan muchos fuera de carrera, sí. No dado al vino. Pero seguidamente a eso, del versículo 9 en adelante, habla los requisitos para diácono. Y sobre el diácono dice, no dado a mucho vino. Entonces algunos dicen, no, como pastor no califico, pero como diácono voy para adelante. Dice irreprensible, marido de una sola mujer, ¿qué más le dije? No dado al vino. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? O sea, si viene alguien y dice, mire, tengo ahí un autito, está bien, de pintura, de motor, un poquito flojo de papel, pero se lo doy baratito, una computadora, un celular, ¿no? O sea, el pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe participar en ninguna de esas cosas. Dice que no debe ser un pendenciero, en Bolivia diríamos un tirasaco, ¿no? Claro. No puede, muchas gracias. No puede ser un pendenciero, ¿no? Y bueno, y ahí le puedo describir todos los requisitos. Si no los tiene a eso, no puede ser, tiene que tener todos los requisitos. 12 del mediodía acá en la República Argentina. Héctor Catani, quien conociendo un poquito, ¿no? de la fe, charlando un poquito de las religiones, los pastores que han sido tildados de mucha cuestión, la Iglesia Católica que es muy rica, digamos, en un sector donde en un mundo donde hay mucha pobreza, hay muchas cuestiones que se ha tocado.